Lo primero que hace el sacerdote es no profundizar en el tema de su homilía. Mira a la asamblea, reconoce el cansancio de ese día tan caluroso y promete no extenderse demasiado. Pero inmediatamente añade que el mensaje que está a punto de compartir requiere la atención plena de todos. Esta no es una homilía cualquiera, porque en aquellos días la sociedad de San Pío X se encontraba en medio de una tormenta, y no solo en sentido figurado, como veremos al final. Unos días antes, en la fiesta de la Preciosísima Sangre, 4 nuevos obispos habían sido consagrados sin la autorización del Papa. Roma había declarado ese acto cismático y había excomulgado a los 6 obispos implicados. Al igual que en 1988, cuando Lefebvre consagró a sus 4 obispos y fue excomulgado. Pero esta vez con una diferencia significativa. Roma ha declarado excomulgados incluso a los sacerdotes y religiosos de la fraternidad, e incluso a algunos fieles, los miembros de la Tercera Orden y aquellos que formalmente comparten las posiciones doctrinales de la fraternidad. Y aquí el sacerdote pone su dedo sobre la herida. ¿Qué son estas posiciones doctrinales? Nada más, dice, que lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El rechazo de los errores y ambigüedades del Concilio Vaticano II y de la Nueva Misa. En la práctica, se excomulga por haber conservado la fe de siempre. Sin embargo, antes de llegar a la escena final, están las palabras con las que los sacerdotes rompieron su silencio, porque en los últimos días han hablado abiertamente y también respondieron a Fernández. El prefecto declaró que la fraternidad no consideraba útil el diálogo que habíamos propuesto. Una declaración que, en efecto, les atribuye la culpa de la ruptura. La respuesta de los sacerdotes es serena, pero firme. Afirman estar verdaderamente apenados, porque el superior general había solicitado e implorado una audiencia con el Papa, pero no la obtuvo. Y la carta llegó apenas ayer, un día antes de la consagración. Nos entristece mucho que el Papa no haya querido ver a uno de sus hijos, dicen, antes de poder hablar. El superior quería decirle personalmente lo que sentía en su corazón y lo que sienten miles de almas en el mundo que esperan que esos sacerdotes reciban la gracia que necesitan. Y añaden una aclaración importante. No es que rechazaran el diálogo, rechazaron el momento. Roma pidió aplazar las consagraciones y solo entonces hablar. Estaban dispuestos a hablar, pero no con esa condición. Ahora que las consagraciones han terminado, dicen, quizás haya tiempo para sentarse a conversar. Luego surge la pregunta inevitable. ¿Qué habrían pensado Lefebvre y el obispo Williamson, una figura tan querida como controvertida dentro de la sociedad de este día? La respuesta es serena. Lefebvre estaría muy contento con el crecimiento de la fraternidad y vería aún más, en el estado actual de la Iglesia, lo necesarios que son esos obispos. Y hay incluso un detalle conmovedor para los fieles en el extranjero. Por primera vez en su historia, la Compañía de Jesús tiene un obispo estadounidense. Una pequeña señal, en medio de las noticias de excomuniones, de que esta realidad no está desapareciendo, sino que está creciendo. Pero el meollo de todo, lo que puso la piel de gallina a los miles de fieles presentes, es el sermón, y el sacerdote lo estructura en torno a una advertencia. Ante esta situación, afirma, debemos protegernos de 2 reacciones. La primera es el miedo, la otra es la amargura, que destruiría la caridad, esencial para un discípulo de Cristo.
dos tentaciones opuestas, igualmente peligrosas. Empecemos por lo primero, el miedo. No es poca cosa. Dice, que las más altas autoridades de la Iglesia nos digan que ya no somos católicos, que estamos fuera de la Iglesia, que somos cismáticos. Sabemos que no puede ser cierto. ¿Por qué no puede ser? Porque valoran profundamente todo lo que la Iglesia enseña, porque practican su fe como católicos. Y, sobre todo, por una frase que merece ser escuchada con atención. Aceptamos al Papa como la máxima autoridad de la Iglesia y como el vicario de Cristo. Y queremos considerarlo nuestro verdadero Padre, nuestro Padre espiritual. Es el pasaje que divide como una cuchilla, porque distingue a la sociedad de aquellos, como Viganó, que han caído en el sedevacantismo. Estos sacerdotes reconocen al Papa, lo llaman Padre y rezan por él. No dicen que el trono está vacío, no declaran depuesto al pontífice, permanecen dentro, incluso cuando los expulsan. Entonces el sacerdote desmantela una línea de razonamiento que todos hacemos sin darnos cuenta, la de los números. Estamos acostumbrados a ver las cosas democráticamente. Miramos los números y decimos, la verdad está ahí. Pero nunca ha sido así. La verdad es objetiva. Unos pocos contra el mundo no significa estar equivocado. Y ofrece un ejemplo conmovedor. Relata una misa celebrada en Londres con motivo del llamado aniversario de oro de una pareja del mismo sexo, en la que predicó un cardenal. Fue aplaudido, dice, por su franqueza y su mentalidad abierta. Aplaudido. Y nosotros fuimos los excomulgados. Y este es solo un ejemplo entre muchos. Luego pasa al segundo peligro, la amargura. Las sanciones, recuerda, son objetivamente injustas, como Pagliarani le había escrito al Papa, y solo pueden definirse de una manera, extremadamente severos. Incluyen a los fieles de tercer orden, sometiendo a las almas a un juicio individual para determinar si son cismáticos. Y aquí su voz se torna urgente. ¿Cómo es todo este cuidado pastoral? ¿Cómo es este buen pastor? ¿Cómo es este Cristo? 3 preguntas directas, suspendidas en el aire. A los sacerdotes invitados a reconciliarse, se les pide que renuncien a todo a cambio. Renuncien a lo que los llevó al sacerdocio, dice. Renuncien a la pureza de la doctrina y renuncien a la misa, que es el corazón de su iglesia. Esto solo puede describirse como extremadamente duro. Sin embargo, y aquí reside la grandeza del sermón, el sacerdote no permite que entre el odio. Para nosotros, Jesucristo lo es todo, dice, y el espíritu de Jesucristo es el espíritu de la caridad. Amor a Dios, a la iglesia, a las almas. E incluso, añade, amor a las almas que nos hacen daño. Entonces, alza la mirada, y la excomunión adquiere un matiz diferente. Recuerda que el mismo Cristo fue odiado por las autoridades religiosas de su tiempo. Lo crucificaron fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad santa, para demostrar que estaba excomulgado, y cualquiera que permaneciera con nuestro Señor era amenazado con la misma excomunión. El siervo no es mayor que su amo, cita del Evangelio. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Los expulsarán de las sinagogas. Y así, dice, la Iglesia hoy experimenta esa misma pasión, ese mismo calvario. Y entonces llega la escena, una que ninguno de los presentes olvidará. En la ceremonia de consagración, tras la consagración de los nuevos obispos y la consagración de la misa en el altar,
justo antes de la comunión de los fieles, el cielo se abre. Hubo una tormenta terrible, relata, la peor que jamás había visto. El viento arrasaba con todo. La lluvia caía a cántaros y todo se paralizó. No se pudo distribuir la comunión. Miles de fieles estaban a la intemperie, sin ningún lugar donde refugiarse. Y entonces, en lugar de huir, comenzaron a rezar. Miles de personas, bajo la lluvia torrencial, dice, entre relámpagos, truenos y viento, cantaban. El rosario, cantado en medio de la tormenta, a viva voz. Ofrecieron la primera década de oración pidiendo protección en medio de la tormenta. Luego, rezaron por los obispos. Y después, y esto es lo sorprendente, rezaron por el Santo Padre. Y oramos por el Santo Padre, dice, que lo ayude, que ayude a la Iglesia, que guíe a la Iglesia como nuestro verdadero Padre. Y entre cada década, un solo canto, repetido contra el viento, Christus vincit, Cristo vence. Miles de personas cantando con todo su corazón, dice, un acto de fe, Cristo vence. Entonces, poco a poco, la tormenta amainó y la misa continuó, en paz y alegría. ¿Qué debemos pensar de esto? Seamos completamente honestos. La excomunión es un asunto serio y real, y Roma tiene sus razones en cuanto a la disciplina y la unidad de la Iglesia. No nos corresponde a nosotros atribuir la victoria a un bando ni juzgar al otro. La cuestión fundamental la resolverán la historia y la autoridad legítima. Pero es difícil permanecer indiferente ante miles de fieles que, en medio de la tormenta, en lugar de maldecir a quienes los azotan, rezan por el Papa y piden a Dios que lo ayude. Los cismáticos, rezando por el pontífice. Hay una paradoja en esta escena que habla más alto que 1000 comunicados de prensa. Quizás esta sea precisamente la señal que debemos comprender. Que en la iglesia de hoy, en medio de la tormenta, aún hay quienes cantan Cristo vence bajo la lluvia. Que Dios conceda paz y claridad a todos y que esta herida algún día sane. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.